Todos ven, ¿no? Se está compartiendo. Estamos 10 puntos. Y de nuevo no puedo ver el chat, como odio. Uy, ¿qué hice? Quise apretar Control H para abrir el chat. Perdón, ahora sí tengo micrófono. Ah, genial. Ahí está. Sí, están Bueno, bien, dicen. 10 puntos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de Faraday Lens. En particular, en la materia, como ya habrán notado la tendencia, nos interesan más las versiones integrales que las versiones diferenciales. Sin embargo, uno, cuando plantea, digamos, las ecuaciones que definen los campos, las ecuaciones de Maxwell, le interesa la versión diferencial. Pero bueno, más allá de eso, entonces, recordamos, la ley de Faraday te decía de que la FEM, la fuerza electromotriz, que acuérdense que es la fuerza que en general va en contra del campo eléctrico cuando uno le define, porque es lo que mueve, entre comillas, las cargas que generan una corriente. Entonces, la fuerza electromotriz, en un circuito cerrado, que en el fondo es la integral de curva de E, es menos la derivada del flujo magnético. El flujo magnético definido como definimos flujo normalmente, obviamente sobre la superficie definida por esa curva. Esto lo vieron en la teórica, esto es un gran experimento de Faraday, la verdad, un monstruo el tipo. Y esto ya es llamativo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que el campo eléctrico era conservativo, o sea, si yo hacía una integral de curva, una curva cerrada, me tenía que dar cero, porque en el fondo era el potencial B evaluado en dos extremos. Esto ya no va de más, ahora va a ser la derivada del flujo magnético. ¿Cuál es el chiste? Bueno, si yo quisiera obtener una relación a nivel de campo, o sea, entre el campo eléctrico y entre el campo magnético, tengo que de alguna forma meter esto bajo la misma integral, que esto es fácil, lo puedo transformar en integral de superficie usando Stokes, pero tengo que de alguna forma meter la derivada adentro. Hay una sutileza, que no sé si la comentó Pablo hoy, yo la voy a comentar para que la tengan en mente. Parece que el Treyes, estoy seguro que lo comenta, porque lo saqué de ahí. Si uno dice que esta superficie o la espira, la curva en cuestión, está fija en el tiempo, o sea, no se mueve, uno puede decir, ok, entonces este dominio de integración es constante en el tiempo. Entonces, no depende de t, o sea, cuando yo lo derivo, entre comillas, puedo sacar la integral, o sea, la integral es una constante, como bien diría, y sale para afuera, y puedo obtener la versión diferencial de la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday, yo a esto le digo la ley de Faraday en Lens, para que quede más claro cuál es cuál, pero si no, bueno, versión integral y versión diferencial de Faraday es lo mismo. Esto lo vieron todo en la teórica, ¿no? Más, no sé si este comentario de que la espira en cuestión tiene que estar fija en el tiempo, ¿lo comentó Pablo? ¿Hizo hincapié en eso? Sí. Lo comentó. Por eso es clave, porque esta ley es muchísimo más fuerte que esta ley. Esta ley es un caso particular. Y la razón un poco es, antes que hacer un comentario, bueno, esto es la aclaración que hice, yo porque la primera vez que vi esto dije, pará, pero el potencial es menos, pero no, para no ser el potencial es la FEM, es al revés. Esto es algo interesante que quería comentar. Esta curva C puede ser cualquier verdura, o sea, cualquier curva definida en el espacio. Eso es interesante porque si yo tuviera esto, yo no puedo decir que esto vale para toda curva. Si la curva depende del tiempo, esto ya deja la vuelta, digamos, en este sentido, de la diferencial a la integral, no vale más. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Lo que estoy diciendo acá es, esto vale para una curva C cualquiera, matemática, física, fija independiente. Por eso fíjate que esa curva C puede representar un material, puede no representar un material, puede ser una curva tipo Gauss, ¿se acuerdan de las superficies de Gauss o las curvas de Ampère? Que son construcciones matemáticas que en principio no tienen ninguna relevancia física, y uno las construye y vale. Bueno, esto vale para ese tipo de construcciones y para objetos que son físicos, como una espira en cuestión, que realmente es un material, puede moverse en el tiempo. Esto sigue valiendo. Es por eso que la forma integral es tanto más fuerte.
y me da esta propiedad que la ley diferencial no me da, que es que yo puedo tener una FEM para un B constante. Si yo muevo la espira, si yo muevo mi curva, voy a lograr un cambio de flujo a pesar de que esto sea constante. Le puedo dar variación a un flujo magnético moviendo la espira en lugar de mover el campo. Entonces, cuando la ley diferencial te diría, no, che, esto es cero porque B es constante, la ley integral dice, bueno, sí, es cierto, es cero la derivada de B, pero no te olvides que también tenés que, entre comillas, derivar la espira en cuestión. Entonces, esto es algo clave, porque hay veces que uno no quiere que el campo varíe en el tiempo, pero aún así quiere poder arrancarle una FEM a un determinado sistema, y ahora vamos a ver. Y el último comentario que quiero hacer, sí, bueno, esto ya lo había dicho, ella no es conservativo, nosotros recuperamos la ecuación del rotor que conocíamos de E, o sea, el rotor de E igual a 0, específicamente para B constante. Eso es interesante, porque significa que para B constante, yo puedo, de alguna forma, definir un potencial, que está buenísimo, porque acuérdense que todo lo que nosotros sabemos de circuitos y lo que se usa en la industria depende de la noción de que exista un potencial, pero al mismo tiempo puedo generar una FEM. Entonces está bueno, es como que de alguna manera yo puedo generar FEMs sin romper lo conservativo del campo, usando la versión integral. Que la versión diferencial en principio no me permite porque si yo tengo que variar B para obtener la FEM, y estoy rompiendo un par de cosas, digamos, ¿no? ¿Se ve eso? Está rompiendo, digamos, la existencia de B. No puedo afirmar que exista un potencial, porque el rotor de E no es cero. Y lo que yo quiero comentar es que la razón por la que la versión integral tiene más información que la versión diferencial es porque en algún sentido tiene construido adentro la fuerza de Lorentz. O sea, la versión integral, en el fondo, está mezclando la versión diferencial con la fuerza de Lorentz. Y por eso que cuando uno hace, a veces Maxwell, deja la versión diferencial, se olvida de la versión integral, porque sabe que en el fondo lo está complementando con Lorentz, porque Lorentz siempre está, es como Newton, uno ya ni lo enuncia, uno sabe que está, ¿no? Es como que la fuerza de Lorentz es como muy, muy, muy fundamental. ¿Quedó claro hasta ahí? Pues más o menos una introducción. Ahora vamos a resolver un ejercicio en particular y meternos bien en estos conceptos que significa que la curva esté quieta, que esté fija, que sea matemática, que sea física, cómo obtener la FEM. ¿Hasta acá estamos? Bueno. Creería que sí. Genial, gracias. Esta clase va a estar un poco más que, si me pueden tirar un tip, una respuesta, porque estoy con problema de internet. En cualquier momento se me puede caer y yo sigo hablando. En fin, sí. Te pregunto, no me quedó claro, o sea, supongo que ahora se va a ver mejor, pero, o sea, el tema sería que la curva se quede quieta con respecto a un sistema de referencia o que no se deforme, o cualquiera de las dos. Sería que sea constante. Cualquiera de las dos, que no se deforme o que no se mueva rígidamente. O sea que cuando yo parametrizo mi curva, además del parámetro que me parametriza la curva, sea θ, por ejemplo, si es algo medio circular, no tenga el tiempo metido ahí. Está bien. Y eso, o sea, lo que te quería preguntar más bien es si, como que dependiendo cómo fijas tu sistema de referencia, estás como haciendo, no sé si se puede decir, como moviendo el campo o moviendo la curva. ¿Sería un poco el chiste o no nada que ver? No, lo que vos decís es absolutamente cierto. En general, uno siempre puede decir, bueno, si mi espira se está moviendo, me paro en un sistema de referencia solidario a la espira, lo que se mueve es B, y eso vale, pero para usar, en el preciso momento en el que haces eso, de golpe, bueno, está bien, esto empieza a valer, pero hay algo que no vimos, que en general no se ve en F3, pero podemos comentar después, que es que cuando yo me paso el sistema de referencia, yo me paso a un sistema donde me estoy moviendo, sí, los campos transforman también. O sea, E no es E evaluado en un nuevo punto, no es como una transformación de Galileo, en la que mando R a R más B por T, digamos, y simplemente el campo en vez de evaluarlo en R, lo evalúo en R más B por T. No, E cambia, le aparecen términos. Bien. Incluso a un nivel clásico, uno puede hacer corrección sin meter la relatividad de Einstein, la relatividad especial de Einstein en el medio, uno puede construir una transformación
en la que vos ves que E cambia cuando vos te empezás a mover, pero B no. Y eso es necesario porque si no, no podés mantener bien esta ley. Porque solo moviéndote y viendo que varía B, se empieza a notar que falta algo. Tremendo, buenísimo, gracias. Sí, entonces, en resumen, lo que decís es muy cierto, nosotros medio que lo vamos a esquivar, después lo puedo comentar, está buenísimo, me encanta esa noción de cómo transforma el campo, pero sí, uno en general va a tratar en estos ejercicios de que B sea constante y lo que uno ve que se mueve es la espira. Genial. Buenísimo. Espero no haberlos confundido, igual después capaz menciono un poco más de esto. Entonces, así, como con sin mucha vuelta, vamos a acá con el ejercicio 1. Acuérdense, como siempre dice Andrea, el ejercicio 1 está bueno porque suele tener algo jugoso. Este es un ejercicio bastante pavo, si uno quiere, al menos conceptual, o sea, la idea de lo que está pasando. Yo tengo un campo magnético, que en este caso está saliendo de la pantalla. Tengo una espira que está girando alrededor de uno de sus ejes. Yo elegí el eje horizontal. Entonces, esta espira está girando. Acuérdense que esto es antihorario. Eso significa de que la parte de arriba, para este omega, así, la parte de arriba está saliendo, digamos, de la pantalla, mientras que la parte de abajo se está metiendo en la pantalla. Si ustedes quieren visualizar esta rotación, traté de hacerlo con perspectiva, fallé, pero bueno, creo que más o menos se entiende cómo es esto, ¿no? O sea, la espira la parte de arriba sale, la parte de abajo se mete, y está girando alrededor de este eje con una velocidad angular omega. Es una rotación de cuerpo rígido, como seguro recuerdan con cariño de F1. Pero dice el ejercicio, perdón, está generando. Entonces, lo importante es que omega es perpendicular a B, eso es bastante importante, nos va a facilitar las cuentas más que nada. Y queremos ver la FEM inducida. Entonces yo ya, con la idea de que va a haber una FEM, le pongo un sentido de circulación a la espira. Porque sí, ¿no? O sea, yo sé que quiero una FEM, ¿no? La FEM, yo sabía que era la integral de curva de campo eléctrico. Entonces, bueno, la voy a orientar. Entonces yo ya voy a ir dibujando, solamente por adelantarme un poco, en qué sentido voy a hacer la circulación de la curva. Ahora igual lo vamos a ver un poco mejor. Bueno, pero B es constante, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que C no es constante. Entonces la superficie, esto tiene una sección A, es lo que dice el ejercicio. Es pi por el radio al cuadrado, pero bueno, lo que importa es el área, más que nada. Entonces, ¿cómo calculo yo el flujo de B? ¿Qué ingredientes necesito? ¿Alguien se juega a decirme? La superficie de la espira. Claro, exactamente. Necesito el área de la espira y ¿qué más? Una orientación, quizás. Una orientación, exactamente, la normal. El área de esta espira seguramente no va a cambiar, porque no se está deformando. A lo sumo está rotando, tiene una traslación rígida. Entonces, el área es siempre la misma. Sin embargo, como me dijeron muy bien ahí, la normal de esta superficie, la orientación, sí va a cambiar en el tiempo. Entonces, así. Yo lo que voy a hacer, lo que les dije, a t igual 0 la pongo bien paralela al campo, la pongo que la normal sea perpendicular al campo, solamente como para tener un sistema de referencia cómodo, y le pongo esta circulación antihoraria. Le pongo esta circulación antihoraria, la normal, a t igual 0, solo como para orientar un poco mi problema, va a estar saliendo paralela a B0. Eso está bueno, significa que a tiempo 0, mi flujo, como n es paralelo, o sea, la normal de la superficie es paralela a B, es B por A. O sea, arranca siendo B0 por A. Y ahora lo que quiero es, bueno, también lo tengo a tiempo igual 0, obvio, seteaste todos los ejes para que esto sea increíblemente fácil. Vamos a hacerlo un poco real. ¿Cómo va a evolucionar esto en el tiempo? Como dijimos, el área se va a mantener. Lo que va a cambiar es la normal. Entonces, lo que yo hago ahora es, al menos yo en mi mente lo hice así, como para sacar más o menos cómo va a ser n en función del tiempo, que es la normal. Yo agarré el sistema y lo roté, digamos, ¿cómo decirlo? Lo roté hacia la derecha. O sea, alrededor del eje Y, le pegué la curvita. Esto lo mandé hacia acá. Cosa de que lo que antes era una espira, yo ahora lo vea como una recta, ¿no? Y si no pueden ver el sistema de coordenadas ahí abajo, que lo puse para su conveniencia, pero lo que estoy diciendo es, ahora lo giré, cosa de que B, en vez de salir, a B lo vea de costado. Y ahí veo mucho más claro lo que está pasando.
Claro, Yo, ves la digamos, espira de perfil, digamos. pongo la espira de perfil, exactamente. Entonces la veo como recta, porque lo que yo quiero ver bien en este momento es B y N. Es una forma de deducirlo nada más. Si ustedes tienen ojo y lo parametrizan inmediatamente, bienvenidos sean. Yo no lo vi. Entonces, a t igual 0, como dijimos, tenemos el sistema así. ¿Todos ven este cambio de perspectiva que hice? Solo un cambio de perspectiva, entonces está bueno que quede claro, porque de golpe va a tener una fórmula para n, está bueno que vean de dónde salió. Sí, se ve bien, Facu. Perfecto. Facu, te pregunto, algo que no veo bien es cómo está, o sea, de qué forma está rotando el bicho, la espira. La espira está girando alrededor de este vector omega. Eso significa que está girando horariamente en sentido de la mano derecha respecto de omega. O sea, entre comillas, levantás tu mano, la pones con el pulgar en horizontal apuntando para tu derecha y cerrás la mano. Eso significa que la parte de arriba de la espira está saliendo de la pantalla durante la rotación, mientras que la parte de abajo se está metiendo. Perdón que no pongo la cámara porque no quiero complicar internet, pero si no se ve te muestro un poco con la mano porque incluso hacer un GIF se me complicó bastante. No, está bien, creo que sí. O sea, las flechas que están en la espira, sobre la espira, eso no está indicando la rotación, ¿no? Sí. No, eso fue terrible pedagogía mía. Esto es simplemente el sentido de circulación de la curva para definir la normal, ¿viste? Porque yo la normal la puedo hacer para afuera o para adentro. O sea, la normal podría salir de la pantalla o entrar de la pantalla. Las dos son normales a la superficie. Entonces elegí esta circulación para que salga de la pantalla. Perfecto. ¿Puedo hacer un comentario? El omega siempre es perpendicular como que gira en torno a la dirección de omega. Omega es como el eje, ¿no? De rotación. ¿No, Facu? Exacto, debería ser el omega que ustedes vieron en F1 para el cuerpo rígido. ¿Se acuerdan que siempre era perpendicular al plano en el que se estaban moviendo las cosas, digamos? El plano en el que había una variación. Si yo hubiera puesto el omega saliendo en Z, no vería nada, vería una espira que está girando sobre su eje y no podría ni notarlo. Pero no, yo acá elegí un eje, no uno de los ejes de simetría es un eje de simetría, pero digamos, no el eje central de la espira, sino un eje que la corta, digamos. Entonces, ¿se entiende esta perspectiva de acá? Porque ahora voy a mostrar bien cómo gira. Entonces, si yo avanzo un poquito, como decía, la parte de arriba, que es esta de acá, que coincide con esta, va a avanzar, la parte de abajo se va a meter para adentro, que equivale a girar para acá. Entonces, esto va a pegar una vueltita. Acá yo esto lo llamé el periodo de rotación, que nada, es el clásico, 2π sobre omega 0, o sobre omega, perdón, no omega 0. Entonces acá hice un octavo de periodo, entonces lo moví 45 grados, ¿no? Es un octavo de un giro completo. Y acá vemos que la normal apunta un poco para abajo. Entonces, claramente acá vemos de que el flujo va a bajar, ¿no? Porque la cantidad de B que atraviesa toda este área es mucho menor. Se lo puede encarar de dos maneras. Se lo puede pensar como que el producto interno de B0 por N bajó, porque ahora no son perfectamente paralelos, o más intuitivamente, más pensándolo como flujo tipo caudal, si yo acá pongo una red, la cantidad de B0 que atrapo es menor, porque entre comillas esta superficie, que en el fondo la superficie perpendicular es la única que me importa, es menor. Entonces atrapo menos B0 en mi superficie. Que en el fondo es como medio como surgió la noción de flujo, más que nada en cosas de fluidos, ¿no? La idea de poner una red y ver cuánto flujo de agua o de lo que sea uno concatena. Y bueno, solo por completitud lo doy un poquito más. Entonces, ¿alguien se aventura a decirme cómo puedo escribir n versor en función del tiempo y en funcionamiento de los versores fijos del sistema? Y si yo escribo un ángulo θ que vaya desde I versor en dirección de Z versor, digamos, o sea, horario, por decirlo de alguna forma, yo podría decir que, no, mejor desde Z versor para abajo, por cómo está puesto el T0. Perfecto. Podría decir que sea menos Z versor por el coseno del ángulo, menos I versor por el seno del ángulo, creo. Si fuera menos coseno, a tiempo cero tendrías que n va en menos z, ¿no? Perdón, justo tapé abajo.
Sí, claro, sí, sería coseno. Perfecto. Entonces, lo que dijo, creo que es Gabriel, por la voz, si no me equivoco, Sí. está muy bien. Ahora vamos a razonar. Seguro en X no tengo componente, ¿no? Acuérdense que la normal está contenida siempre en el plano YZ y se ve bien en este dibujo, espero. Y después, como dijo Gaby, lo que hacemos es definimos una noción de ángulo, que en este caso va a ser omega por t, que está bien, tiene sentido, por algo al omega uno le dice frecuencia angular. Entonces uno sabe que tiempo 0 tiene que estar paralelo a z, y a tiempo tau sobre 4, este ángulo se volvió pi sobre 2, entonces sé lo que se me hizo máximo es el seno, entonces tiene que tener toda componente en i, pero está yendo en contra de i acá, ¿no? Entonces le pongo un menos. Espero que esto no sea demasiado obvio, o sea, díganme si lo es, pero está bueno repasarlo porque esto es clave. Este tema de los signos es importante. Igual, la verdad que si se confunden con el signo acá no va a importar mucho, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, es como cuando uno quiere pasar un sistema de coordenadas que está levemente rotado de otro. Sí, los que pudieron cursar el F2 antes de esto, ya me deben estar mirando con una cara de, sí, papi, ya roté tantas cosas, tantas polarizaciones he rotado que no es necesario. ¿Quedó claro? ¿Todos ven de dónde sale esta fórmula, esta expresión para la normal de mi espira? Claro que sí. Voy a confiar. Genial, gracias. Entonces, voy juntando lo que tengo. B es un B0 en Z versor. Dato del problema. Esto, bueno, lo construimos recién. Entonces, como dijimos, el campo es constante sobre la superficie. Entonces no tengo que parametrizar ese, no se preocupen muchachos, no es necesario parametrizar la superficie, porque con la normal estamos. ¿Por qué? Porque yo hago, si quiero calcular el flujo, me queda este producto interno. Pero B0 es una constante, así que lo puedo sacar afuera. Y N por Z depende del tiempo, sí, pero no depende del punto de la superficie, ¿no? N es constante sobre la superficie. Eso es algo importante que quizás no hice suficiente énfasis en la vuelta anterior, en la diapo anterior. La normal es constante sobre la superficie porque esto es una espira plana. Si fuera una espira con una curvatura medio rara, no lo sería. Pero como todo esto es constante sobre la superficie, aunque no lo sea en el tiempo, yo lo puedo sacar afuera de la integral, que es exactamente lo que hice acá. Y me queda simplemente la integral sobre la superficie S, que bueno, me va a dar toda su área. Entonces, vemos algo que es bastante razonable. Tengo algo que a tiempo cero, como dije, es máximo, porque acuérdense cuando dijimos que arrancaba paralelo, la normal con B, entonces la espira estaba concatenando todo el flujo de B, y a medida que avanza, la espira se tuerce y eso baja. Y cuando pasa un cuarto del periodo de rotación, la espira está paralela a B, entonces no puede concatenar ningún flujo. La espira está acostada, paralela a las líneas de campo de B, entonces no hay concatenación de flujo, y eso justamente se coincide con el coseno de pi sobre 2, que efectivamente me da 0. ¿Todos ven esto? ¿Entendieron por qué pude sacar esto y por qué, entre comillas, es importante que n tenga esta forma que depende del tiempo, pero no del punto del espacio? Facu, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo es? El campo magnético igual siempre va a apuntar en Z versor, ¿no? O sea, queda Exacto. igual sin importar cómo gire la espira. Exactamente. Sí. Porque acá estoy en Creo el que sistema sí. solidario al campo, si se quiere. Como dijo Lucas al principio, yo podría ponerme un sistema solidario a la espira, pero ahí va a haber una transformación del campo eléctrico que todavía no estamos teniendo en cuenta. Además, yo como persona, yo veo la espira girar, no estoy girando con la espira. Y ahora vamos a ver por qué es importante, además, por qué es clave estar en el sistema donde ves la espira girar. Porque esto es el principio de funcionamiento de un dínamo, que me parece que Pablo ya les contó un poco en clase, bueno, yo les voy a contar más, perdón. Pero bueno, en fin, perdón, me fui por las ramas. ¿Quedó claro entonces? Sí. Gracias. Y creo que lo otro también. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos el flujo.
es un coseno. Entonces uso Faraday Lens y obtengo la FEM, que esta vez es interesante, va a depender del tiempo. O sea, yo agarro el flujo, le enchufo un menos y lo derivo. Por suerte el menos del coseno se me va con el menos del flujo y me queda de esta forma. O sea que mi potencial, digamos, mi FEM, mi batería, si uno quiere pensar esto como una batería, es una sinusoidal. Cuando yo tengo, es algo que todavía no vimos, pero que vamos a ver en breve, capaz algún técnico o alguien más versado en estas cuestiones lo sabe, cuando yo tengo un voltaje, digamos, que depende sinusoidalmente del tiempo, ¿cómo se llama ese voltaje? ¿Alguien me puede decir? Alternado o alterno. Exactamente, esto es básicamente un generador de corriente alterna. Entonces, uno podría abastecer a toda la ciudad de Buenos Aires con una espira suficientemente grande, un campo magnético suficientemente intenso, o con una velocidad de rotación suficientemente grande. Esto es el principio de lo que se llama corriente alterna. Y cómo funciona un dínamo. Probablemente, creo que Pablo ya lo comentó en clase, vi que estaba en la diapo, pero no llegué para ese momento de la clase, desgraciadamente. En el fondo un dínamo es algo que, como el nombre medio que te dice, transforma energía de movimiento, o sea, dinámica, en energía eléctrica. Y yo quería hacer un pequeño parate acá, antes de hablar un poco más del dínamo. ¿Todos ven el flujo, digamos, de la resolución de este problema? ¿Cómo fuimos haciendo hasta llegar a la FEM? ¿O alguien se perdió en algún paso? Porque en términos de cuentas, no se pone mucho más difícil que esto. Así que esto es como un buen caballito de batalla para entender de dónde salen todas las cuentas que uno va a tener que hacer con Faraday. Genial. Bueno, entonces voy a hablar de los dinamos, que a mí me encantan. En Tecnópolis teníamos un pequeño dínamo y le explicábamos a la gente cómo funcionaba el dínamo, y algo que yo decía siempre, porque es algo que realmente me resulta muy llamativo, es que cada vez que uno tiene energía eléctrica, casi todos los métodos que el humano ha creado para generar electricidad, en el fondo usan un dínamo. Centrales hidroeléctricas, sé que Pablo lo comentó en la clase, bueno, sí, está bien, pasa agua, gira una turbina, pasa agua por un canal, gira una turbina, esta turbina acá tiene un imán o una espira, a veces lo que gira es el imán, a veces lo que gira es una espira, no es tan relevante. Una espira gira respecto a un campo magnético que no tiene por qué ser constante, pero es un campo magnético en fin, y se genera una corriente alterna, idéntica a la que vimos acá. Bueno, la bicicleta es un clásico, pero lo que me resulta muy llamativo es que realmente todos los métodos de generación de energía que nosotros tenemos, como decía, realmente usan un dínamo. Ustedes agarran una central termonuclear, que uno dice, es energía nuclear, no sé qué, no, es un montón de protones que se hacen percha, generan un montón de calor, generan que el vapor suba, vapor de agua que se calienta, y giran una turbina para hacer un dínamo de Faraday y generar electricidad. O sea, uno puede agarrar los sistemas que, excepto, creo que la única que es realmente que realmente se separa de esto, que es la energía solar, digamos, o sea, depende del efecto fotoeléctrico. Todas las demás, en el fondo están usando un dínamo. Está la energía geotérmica que usa el calor de la Tierra, en el fondo lo que está tratando de hacer es usar el calor para mover una turbina, y metiéndole, como es acá un ejemplo, un imán a una espira, o en este caso muchas espiras, si uno usa un bobinado, obviamente va a conseguir mucho más flujo magnético. O sea, lo que va a pasar es que este área se va a multiplicar por un n, donde el n es la cantidad de vueltas de la espira, entonces va a generar una FEM mayor, proporcionalmente mayor. En el fondo, todos los métodos que nosotros tenemos para generar electricidad usan un dínamo. Entonces, es algo muy interesante, porque te das cuenta que hay algo como muy fundamental en cómo uno transforma energía cinética en energía eléctrica. Es algo que a mí me resulta muy, muy, muy curioso. Insisto, el único caso diferente es, dentro de las humanas que yo conozco al menos, es la energía solar, que no usa un dínamo exactamente. Pero hasta las baterías de los autos, en el fondo, usan dínamos, en el propio movimiento de las ruedas, del motor, se usa un efecto Faraday para cargar las baterías. Es algo que, no sé, a mí me resultó muy, muy loco cuando caí en la cuenta de
de la utilidad y de lo revolucionario de Faraday, ¿no? Porque por algún motivo uno a Faraday lo tiene con cierto cariño. Más allá de que era un físico increíble sin saber nada de matemática, lo cual realmente es muy, muy elogiable. Pero bueno, no me voy a ir más por las ramas. ¿Quedó claro entonces el ejercicio 1? Porque ahora voy a pasar al ejercicio 2. Bueno, ahora no voy a pasar. Quiero que lo piensen un poco, pero antes les lo voy a contar. O sea, esto es un disco de Faraday. Qué raro. Esto es un disco conductor, creo que solía ser de cobre. Todo macizo. Que está girando. Acá el omega no es el mismo omega de antes, digamos, es un omega. Y como la flecha está curvada, esto es muy importante. Recuerden, como la flecha está curvada, lo que te está diciendo es que gira en este sentido con velocidad omega. O sea, el omega como vector, además no tiene palito, como vector está saliendo perpendicular a la pantalla, ¿no? Para que esto gire en sentido antihorario, con una velocidad angular omega, que esta vez la velocidad angular es paralela al campo magnético externo constante. Entonces, este disco está girando atravesado por un campo magnético. Está girando en este sentido. O sea, está girando sobre su eje, digamos. Entonces, el problema nos pide que encontremos la FEM entre A y B. Y bueno, obviamente queremos usar nuestra máquina de hacer chorizos, que es Faraday. Lo que me gustaría, si tienen ganas, y si no, bueno, nada, harán un poco de tiempo, que lo piensen un rato, ¿cómo lo harían? Siguiendo la superficie. ¿Cambia en el tiempo? ¿Cómo cambia? Yo tomaría, si lo que me interesa a mí, es la FEM entre A y C. Y les tiro como una pista, parametricen, digamos, cómo es el movimiento de A y C en el tiempo. O sea, cómo es la posición de A en función del tiempo y cómo es la posición de C en función del tiempo. Piénsenlo un poco, porque tiene un enfoque levemente distinto. ¿Estamos? Le damos, no sé, 10 minutos, ¿te parece, Andrea? ¿O mucho? Para que no Hola. tenía el micrófono. Dale, sí, 10 minutos, disco de Faraday, ok. ¿Va Para a que lo piensen salir? un poco. Dale. Dale, pausa la grabación. Retomé la grabación. Ok. Bueno, estamos, gente, probaron un poco hacerlo. Si a alguien no le salió, no encontró ninguna curva, como le decía a Tommy recién, era la idea. La idea era que ustedes prueben un poco y más o menos lleguen a la conclusión de que las curvas obvias no funcionan. Entonces, ahora cuando yo les tire la curva medio rara, me crean un poco más cómodamente. Pero primero, ¿alguien me quiere contar un poco lo que hizo? Si te soy sincero, no, ni se me ocurrió cómo arrancar. Ok, bueno, vamos, mala mía entonces. Pero bueno, vamos pregunta a pregunta. ¿El flujo magnético a través del disco cambia? Yo O sea, creería que no. No. O sea, si yo tomo la curva esta que viene así, o sea, que rodea todo el disco por el borde, el flujo que concatena la superficie no cambia porque el disco está girando sobre su eje. O sea, mi curva en el tiempo no está cambiando, ¿no? Porque mi curva es siempre la misma, por más que el disco gire todo lo que quiera girar, la curva que me lo define es siempre la misma. Entonces, la curva no cambia, B no cambia, el flujo es constante. Pero bueno, no tiene que ser tan matemático, uno ve que el flujo no va a cambiar porque el disco no está haciendo nada raro. ¿Estamos de acuerdo en ese pequeño punto? Entonces, cualquier idea de tomar una curva que sea el borde del disco se rompe antes de siquiera acordarse que nos están pidiendo entre A y C, y una curva que vaya por todo el borde no pasa por C, así que medio difícil. Entonces, la idea de pensar la curva es decir, ok, yo necesito una curva que pase por A y por C, ¿no? Porque si yo quiero la FEM entre A y C, en el fondo yo quiero ver cómo es la circulación del campo eléctrico, que es lo que me va a definir la FEM, por una curva que pase por C y pase por A al mismo tiempo. El problema es que A y C me los une una recta. Entonces uno puede decir, bueno, qué sé yo, tomo un circulito así, ¿no? Digo, algo que
pego una vuelta cerrada, cosa que me encierra una superficie, pero pase por A y por C a la vez. Más allá de qué curva voy a tomar, ¿se entiende la idea de que tiene que pasar por A y por C para que yo pueda tener una FEM entre ambos, para que yo pueda usarlo para calcular la FEM entre ambos? No, no es trivial, por eso lo pregunto. ¿Se ve más o Es menos? que la cosa de Faraday, que tiene la ley de Faraday te relacionaba tipo con el campo, o sea, la FEM con una curva. Entonces, si la curva no tiene eso, no puedes sacar la FEM ahí. Exactamente. O sea, puedo sacar la FEM entre, no sé, si yo tomo una curva así, puedo sacar la FEM a lo largo de este borde, perfecto. Pero a vos te piden A y C. De hecho, ya lo vimos, cualquier cosa que sea medio un círculo centrado en el centro del disco va a tener una FEM 0, o sea, no va a cambiar su flujo porque el disco no se está moviendo con eso. Entonces, el chiste con la pista, que era, insisto, no era tanto para que lo resuelvan, más para que puedan apreciar los problemas que surgen, es que A no está fijo en el tiempo. En principio, A uno lo puede pensar como un punto material, ¿no? Yo tengo un punto que a mí me lo marcaron a un tiempo y después se empieza a mover. O sea, A está rotando con una velocidad de omega. Entonces, a un tiempo está acá, pero después va a estar acá, va a terminar dando toda la vuelta y después sí va a volver eventualmente a donde está. ¿Se ve esto? Si yo lo pienso A como un punto material, que en el fondo está bien, porque, digo, si yo quiero conectar un electrodo, no lo puedo conectar a un punto fijo en el espacio A, porque en el momento en el que yo me engancho del disco, se me va, porque empieza a girar, ¿no? ¿Todos ven que A es algo que varía en el tiempo? A medida que el disco gira. Sí. Creo que sí. Genial. C no, ¿no? C está en el origen, si yo pongo mi centro de coordenadas más o menos bien, esto tiene una posición 0, pero tiene una posición, digamos, R tita, donde tita es omega t. Pero no nos queremos poner tan técnicos. Pero lo importante más es notar que esto tiene un ángulo que va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, ya ahí cuando dije ángulo, creo que capaz alguien dice, apa, entonces hay algo acá. Yo podría definir una curva así, ¿no? Digo, si mi curva es, me muevo por el X, si se quiere, hasta llegar al borde, este tramo es constante, digo, no estoy yendo a ningún punto en particular. Yo lo defino como moverme a lo largo del eje X hasta llegar al borde del disco, no a un borde, a un punto particular, sino al borde como noción de alejarme R del centro. Y después me muevo por el arco hasta llegar a A, y después vuelvo por el centro. ¿Estamos de acuerdo en que esto pasa por A, pasa por C? Entonces, me va a dar información sobre la FEM entre A y C. De hecho, me va a dar la FEM entre A y C. Tiene un ángulo alfa, que es el ángulo que el punto A, digamos, arma junto con la horizontal. Y este ángulo alfa no va a ser constante en el tiempo, ¿no? ¿Se ve esto? Exacto, alfa es omega t. Si yo pongo un origen de tiempo en el que A está justo acá, que puedo, que me lo impide, alfa es omega por t, porque esto se está moviendo a una velocidad angular, por la redundancia, constante. Entonces, alfa va a ser omega por t. Entonces, yo tengo acá una curva que cumple medio de las cosas que yo le pedía. Yo le pedía que sea fácil, es fácil, es una sección de círculo unido con casi es una porción de Pisa. O sea, es fácil, pasa por A, pasa por C, tiene una normal que es fácil de relacionar con B. De hecho, la normal de este pedazo de Pisa es paralela a B siempre, no importa cómo avance el tiempo. Y no me acuerdo si hay una condición más, parece que las dije todas. Entonces, ya estoy. Lo único que tengo que poder hacer ahora, como digo, tomo, se está fijo, hace omega constante. Esto es más que nada para el que quiere repasarlo después, que le quede claro, que no pueda mirar la clase independientemente de mi voz arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? La normal no es lo que cambia, la normal es siempre igual. Lo que va a cambiar es la superficie que está encerrada por mi curva. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Porque siento que entendí mal, pero la curva no necesitamos que esté fija en el tiempo. No. Por esta
que la curva esté fija para poder derivar la versión diferencial. Voy a volver, perdón. O sea, vos decís que Z está fija en el tiempo para poder pasar de acá a acá. Pero tu curva, cuando vos decís esta expresión, puede hacer lo que quiera en el tiempo. De hecho, si te fijaste en el ejercicio 1, nuestra curva no era fija en el tiempo, estaba girando, ¿no? Esta curva estaba en un plano y un tiempo después estaba en otro plano. O sea, estaba contenida en planos distintos. Su normal dependía del tiempo. Entonces la curva tiene que estar cambiando en el tiempo. Claro, sí, sí. Gracias. ¿Se ve? Genial. Entonces, bueno, rápido. Está bien, ahora lo que está variando no es la normal. O sea, la superficie encerrada es lo que está cambiando. Va a crecer linealmente, ¿no? Porque, bueno, todos creo que más o menos sabemos que el área de una porción de Pisa, digamos, es el ángulo alfa por r al cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, la verdad, yo no me la acordaba, yo lo que dije es, bueno, cuando alfa es 2pi me tiene que dar pi por r al cuadrado, entonces esta tiene que ser la fórmula. Pero si quieren hacer la integral en cilíndricas, perdón, en polares, les va a salir que es esto. O sea, el área de mi curva a un tiempo t es, bueno, el r radio al cuadrado sobre 2, eso no va a cambiar nunca, por lo que sea mi ángulo alfa. Pero como bien dijeron por ahí, mi ángulo alfa es omega por t. O sea, mi ángulo crece linealmente en el tiempo. Y está bien, porque tengo una velocidad angular, omega, constante. Y bueno, puse un origen de tiempo tal que esto no tenga una constante acá sumando, que la verdad que no me aportaría nada. ¿Se ve por qué el área encerrada es esta? Igual vamos a ver después que hay otra forma de calcular esto, no se preocupen. Esto es solo como para decir, ok, que tenemos Faraday, queremos usar Faraday, bueno, no. Esto es el precio que hay que pagar para usar Faraday a veces. Bueno. Voy a confiar en que me detienen, si no. Bueno, pero como dijimos antes, la normal es siempre paralela al campo, o sea, la normal de esta porción de Pisa siempre sale de la pantalla, independientemente del área de esta porción de Pisa, así que siempre va en Z, yo lo llamé Z, que es paralelo a B. Acá no me molesté en poner en un sistema de coordenadas en X y en Y porque, nada, tengo simetría de rotación, no vale mucho la pena. Pero llamé Z a la que sale de la pantalla. Entonces, ¿se entiende esto? Tengo los ingredientes que necesito. Sé que B es constante sobre la superficie. Perfecto, porque B es constante en todo punto del espacio, en particular en la superficie. Todos contentos. Sé cómo es A en función del tiempo, y sé cómo es N en función del tiempo. Entonces ya puedo calcular el flujo de B, ¿o no? Sí, perfecto. Sí. Ya. Entonces, con mis ingredientes, los acomodo uno al lado del otro, como siempre, y digo, ok, entonces vamos a calcular el flujo. De nuevo, esto es el flujo, acá yo especifiqué que la S depende del tiempo, entonces, nada, la normal de S es Z, así que Z por Z no me da nada, me queda B0 que es constante, B0 sale afuera entonces de la integral, y solo me queda la integral de la superficie que me va a dar el área, que es el área en función del tiempo que yo ya calculé antes. Entonces, el flujo es básicamente B0 R cuadrado sobre 2, que es lineal en el tiempo. Entonces, cuando yo calcule la FEM, que es simplemente aplicar la ley de Faraday-Lenz, lo que me va a pasar es que me va a quedar constante en el tiempo. Entonces, el disco de Faraday uno lo puede pensar como una forma de generar ¿qué tipo de corriente? Continúa. Continua, ¿no? Entonces, raro, ¿no? Porque lo anterior giraba y me generaba alterna, esto gira y me genera continua. Ok, no sé, me resulta medio extraño. Entonces, la FEM en esta curva, y por ende la que me conecta A con C, es esta y es constante. Depende de la frecuencia de giro y de la intensidad del campo magnético. Tiene sentido, ¿no? Porque si uno piensa de que Faraday está transformando energía cinética en energía eléctrica, digamos, en energía potencial eléctrica, es razonable, porque significa de que cuanto más gire, más energía entrego, perfecto. Cuanto más grande sea el disco, va como R al cuadrado. Si recuerdan con un poco de cariño, la masa va como R al cuadrado, así que está bien, tiene sentido. O sea, tengo más masa moviéndose a más velocidad, entonces eso es más energía cinética.
Y bueno, y está después el término de campo magnético, que también no es tan obvio quizá por qué me transforma más, pero lo podemos charlar después si quieren. Entonces, está bien, esta es la fórmula, tiene sentido, digamos. Si yo tuviera tenido un omega dividiendo, hubiera dudado. Si esto fuera una potencia de R distinta, probablemente hubiera dudado, pero si acá había un 2 o un pi, no, yo no hubiera dudado, no sé ustedes, pero está bien, las cuentas lo dicen. Ahora, yo sé que esta curva seguro para muchos fue rara, para mí fue rara. La primera vez que lo traté de resolver así dije, ¿qué curva más falopa? No me va a creer nadie que tengo que tomar esta curva, ¿por qué voy a tomar esta curva? O sea, es raro. Esto es continuo. Entonces, lo que quiero recalcar acá un poco es que la curva C que tenemos ahora no es una curva material. A diferencia del ejercicio 1, no teníamos una espira, y la curva C estaba definida por el material de la espira, digamos, o sea, la espira como objeto físico, un hilo de cobre cerrado sobre sí mismo. Eso era mi curva antes, lo que yo puedo llamar una curva material. Esta curva no es material. Esta curva está definida en términos de la trayectoria de A. O sea, todo este tramo que yo tengo acá es la trayectoria de A. O sea, no es una curva material, es una curva más matemática, si uno quiere. O sea, de alguna forma está guardando alguna información que no es muy física, entre comillas, que es la trayectoria que A está teniendo sobre el borde del disco. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? Digo, ¿qué le importa al flujo magnético dónde estuvo A para poder calcular cuánto vale? Raro. Pero ese es el poder de Faraday. Recuerden, yo lo mencioné al principio, porque esto es muy importante. La curva C puede estar definida como uno quiera, puede variar como uno quiera, porque vale para toda curva C que uno pueda parametrizar. Para que uno pueda parametrizar también mientras sean curvas. Entonces, yo antes tomé una curva material, ahora tomé una trayectoria, digamos, una curva más matemática, si uno quiere. Una curva que no tiene o sea, tiene una relación con la física, ¿no? Porque la trayectoria es algo que existe, pero digamos no es algo que está ahí tangible, simplemente es una cosa, un concepto más físico. Entonces, así de pulenta es Faraday Lens. Esta es una curva, si uno quiere, más matemática, y la primera es una curva bien física, es un material. Las dos varían en el tiempo. No hicimos ninguna que no dependa del tiempo. Bueno, eso creo que prácticamente no hay en la guía que no dependa del tiempo, la curva en cuestión. ¿Se ve esto? ¿Se ve esta pequeña distinción que estoy tratando de hacer acá? Facu, hay algo que no me termina de cerrar muy bien, no sé si te puedo preguntar ahora. O Sí, seguir. sí, es el momento adecuado. Que, o sea, entiendo la curva que hiciste y me parece que tiene sentido. Lo que pasa es que se me ocurre que vos podrías en realidad definir cualquier curva. Y no sé si está bien, o sea, vos vas a tener una diferencia de potencial entre A y C, eso sería lo que estarías diciendo con la FEM, ¿no? Claro, exacto. Y esa diferencia potencial existe y es física, o sea, se puede medir. Pero yo podría dibujarme una curva, por ejemplo, si yo, en vez de decir, vos estás como tomando un punto C que dejás fijo, digo, un punto B, digo, que dejás fijo allá atrás. ¿O no? De acá decís. Claro. Uh-huh. Y si yo de repente lo dejase moverse con A, ya dejo de tener un flujo variable. Y de hecho, si agarro, sí, por ejemplo, esa curva, o sea, ¿y qué estaría rompiendo ahí como para que no me digas una diferencia de potencial entre A y C? Es muy buena tu pregunta. Lo que estás rompiendo es algo que voy a explicar ahora en breve cuando le trate de encontrar sentido físico a esto, porque la verdad que está bien, esto va como el área, esto va como la energía cinética, tiene sentido todo. Pero ahora vamos a ver un poco mejor por qué tengo que tomar este punto fijo en algún sentido. Lo que tiene que ver es que si este punto se está moviendo, si este punto también se está moviendo, este punto que estaba acá va a generar su propia diferencia de potencial con C. Cuando si está quieto, no. Ah, ok. Eso es como lo clave ahí. Si yo este punto se empieza a mover, va a generar su propia FEM. Entonces, cuando yo haga esta circulación, voy a tener la FEM de AC menos la FEM de BAC. O más, con un signo. Entonces, no estoy obteniendo la FEM de AC, estoy obteniendo la FEM más una perturbación. Es como decís vos, sí, me cambia el signo, me cambia, digo,
este no va a ser un omega, va a ser un omega menos algo, ¿no? Porque tengo un punto que se está moviendo acá con una velocidad angular distinta en principio. Entonces, está bien, ahí lo que obtendría serían dos FEMs distintas. Lo que pasa es que esta FEM, como es un punto que vos decís es un punto B, que yo digo que se mueve a una velocidad que a mí se me canta, omega 1, no es un punto físico. Entonces es la FEM entre C y un punto que en realidad no existe, y lo único que estás haciendo es arruinarte la cuenta. ¿Se ve? Es como si yo estuviera metiendo partículas de masa a mi sistema. Ok, sí, la cuenta te va a dar algo, pero no es lo que está pasando físicamente. O sea, físicamente, este punto no tiene sentido suficiente para mover. Lo que digo es, si vos empezás a mover, lo que vas a generar es una segunda FEM asociada a este tramo del disco, de la curva. Okay. Si está quieto, O sea, no. Ok, está bien, está bien. Por ahí ahora si mostrás lo físico, yo justo te voy a preguntar cómo, por ahí para imaginármelo, cómo construirías esto, digamos, en la práctica, pero por ahí... Y lo que pasa es que el disco de Faraday es un problema porque, como la espira del ejercicio 1 tiene una ventaja cómoda. Yo puedo agarrar, más que esto fuera la espira del 1, enchufarle un electrodo acá, y saco corriente para los costados. Como antes, acuérdate que la espira giraba a lo largo de este eje, estos cables no pasaba nada, los sumo rotaban sobre sí mismos. Ahora, si yo quisiera usar un disco de Faraday, tengo que enchufarle un electrodo acá, que se me va a ir moviendo. Entonces yo tengo un cable, se va como a enredar todo, ¿no? O sea, es como, Claro, sí, disco de Faraday no se usa mucho. Pero uno igual puede medir que efectivamente acá hay un voltaje que es distinto al del centro. O sea, acá puedo poner uno seguro. Y acá me da cuenta que hay un voltaje, más que nada porque puede haber que hay una diferencia potencial y va a haber un campo eléctrico. Y ahora vamos a ver cómo es ese campo eléctrico. Yo sé que es medio difícil de creer, pero capaz ahora si uso, lo que quiero hacer ahora es justamente ver este significado físico de esta curva, esta trayectoria, viéndolo a través de algo que debería resultarnos mucho más creíble, que es la fuerza de Lorentz. Digo, fuerzas la tenemos clarísima a esta altura. Digo, tenemos F1 en la valija. Cuando hay fuerzas, uno tiene mucha más intuición de lo que pasa en la física, y eso no es ahora en F3, es toda la vida, me parece a mí, a menos que sean muy teóricos. Entonces, lo que yo quiero ver es, ok, ¿puedo yo ahora verlo en términos de la fuerza de Lorentz y entender esta noción de que hay una FEM en términos de fuerzas? Esa es la pregunta. La respuesta es sí, ¿no? Pero la pregunta es cómo. Más bien. Entonces, yo tengo un disco que es un conductor. El sistema ya se mueve con una velocidad constante, está todo más o menos estacionario. Esa es la idea. Digo, el disco ya se mueve a una velocidad omega. Seguro en el momento en el que yo empecé a acelerar pasaron cosas, pero ahora ya se está moviendo a una velocidad constante. Entonces podemos decir que está como estacionario. Entonces los puntos a lo sumo se mueven en esta dirección, ¿no? Se mueven solidarios al disco, porque es un cuerpo rígido. Cualquier carga que yo tenga sobre, olviden esto, tendría que haberlo escondido, cualquier carga que yo tenga sobre el disco, a lo sumo se tiene que mover en dirección W, porque si se pudiera mover en estas direcciones, se puede decir que es un conductor, si se puede mover en estas direcciones, me va a generar un desbalance de carga. Tiene que estar, como tenemos un conductor, todas las cargas tienen que estar bien quietitas, entonces eso significa de que sobre todo punto del disco tengo que tener un equilibrio de fuerzas. Pero hago un silencio porque esto puede ser... ¿Se ve? ¿Se ve que tiene sentido pensar de que en cada punto del disco tengo un equilibrio de fuerzas? O sea, ¿por qué? ¿Porque es un cuerpo rígido? No sé si me estoy perdiendo. Claro. Estoy en un estacionario. Ya toda la carga se tiene que haber compensado. Acuérdate que nosotros trabajamos con conductores cuando las cargas ya se dejan de mover. Dejarse de mover en este caso es moverse junto con el disco. Porque obviamente tengo un disco que está girando rígidamente, la carga nunca se va a quedar quieta mientras todo el sistema alrededor le pasa por al lado girando. Lo que me interesa más bien es decir que la carga no se puede mover a lo largo del eje. La carga ya encontró un equilibrio. ¿Y por qué tendría que encontrar un equilibrio? Porque yo tengo una fuerza de Lorentz. La volví a ver si lo puedo encarar de una forma distinta, a ver si ahora queda un poco más claro. Fuerza de Lorentz es E más B por el campo magnético. Bueno, pero B no es nulo, no tengo una velocidad omega. Entonces, ya por el hecho de que el disco esté girando, más allá de cualquier movimiento que yo puedo tener a lo largo de este eje, que podría tenerlo, seguro, como el disco se está moviendo así, voy a tener un término de fuerza de Lorentz asociado con una velocidad de giro, y que si yo hago efectivamente el producto entre esta velocidad de giro, producto vectorial, y este campo magnético, me va a dar una fuerza
para un Q positivo en este sentido. ¿No? O sea, lo que estoy tratando de llegar es, claramente las partículas van a sentir fuerza magnética. No lo puedo hacer. La única forma de que no sientan fuerza magnética es que estén quietas. Y no pueden estar quietas porque están metidas en un material que está girando. O sea, es como medio raro pensar que no se van a mover. Algún momento van a tener, como mínimo van a moverse con velocidad omega de costado. ¿Eso se ve? Sí, sí. Entonces, si esa velocidad efectivamente está, yo tengo una fuerza magnética que me tira para arriba. Entonces, mis cargas positivas se van a tender a ir lejos del centro del disco, ¿no? Como una especie de aceleración centrífuga. Las partículas positivas se van a tender a ir para afuera, pero las negativas, como tienen signo para el otro lado, se van a ir para adentro. ¿Se ve? Porque esto, más que ser la fuerza magnética, perdón, es B producto escalar con la velocidad, producto escalar con el campo magnético, me da para acá. Entonces, si la carga es positiva, viene, y si la carga es negativa, es antiparalelo, o sea, me viene para abajo. Entonces, intuitivamente lo que va a pasar es que las cargas van a tender a irse en este sentido, las positivas, y las negativas se van a ir para adentro. Solo por la fuerza magnética, en principio. ¿Sí? Después ahora vemos la fuerza eléctrica. ¿Se ve esto? Sí. Entonces, pero esto es un conductor. Sabemos de que, bueno, está bien, las cargas positivas se van a ir, van a llegar al borde, y no se van a ir. No se pueden escapar del material. Eso es una de las hipótesis que tenemos cuando trabajamos con conductores. Entonces, las cargas se van a ubicar acá y no se van a mover más. O sea, está bien, se van a mover con el borde, pero en R no se pueden mover más. ¿Por qué? Porque, bueno, seguir moviéndose en dirección de R versor se tendrían que salir. Y para adentro no pueden ir porque la fuerza va para el otro lado. Así que, claramente, el único lugar para el que la fuerza las hace moverse es para afuera, y más no se pueden ir. O sea que en algún momento esto va a llegar a un equilibrio en el cual las partículas que están en el borde no pueden salir, pero tampoco pueden entrar porque tienen una fuerza magnética que las tira. Y en el centro lo mismo. Si yo vengo con mucha velocidad hacia el centro y de golpe me paso, ahora la fuerza magnética vuelve a apuntar para adentro. Es un efecto tipo resorte. Se ve, ¿no? Que si yo me voy del otro lado, la fuerza magnética me vuelve a tirar al centro. Porque ahora estoy del otro lado, o sea, este punto lo pongo acá, roto todas las flechas y me da que la fuerza magnética, que para las positivas va para afuera, para las negativas vuelve a ir para adentro. Entonces, si mi carga viene, se pasa, rebota y vuelve. Y empieza a quedarse como si no hubiera disipación, que la hay, oscilando alrededor del centro. Pero como hay claramente una disipación, la carga se choca con un montón de cosas, es un conductor, no es un superconductor, eventualmente la carga se va a terminar quedando en el centro donde no siente ninguna fuerza magnética, ¿no? Porque en el centro tiene velocidad cero, ¿no? Porque cualquier carga que esté justo en el centro tiene una velocidad cero. Está quieta, está en el punto C. ¿Se ve toda esta perorata medio chamullo físico que estoy tirando? Sí, sí. Entonces, tiene que valer que el campo eléctrico tiene que ser cero. O sea, perdón, la fuerza total de Lorentz tiene que ser cero, porque esto llegó a un estacionario. Sabemos que va a llegar a un estacionario, ok, yo espero, me hago un café, eventualmente llega a ese estacionario, y estacionario significa que esto se mueve con velocidad constante, pero cada partícula siente fuerza cero. Entonces, lo que tiene que ocurrir, cuando yo pido esto es a cero, es que en todo punto del disco, porque esto vale para todo punto del disco, todas las cargas del disco están quietas, tiene que ser cero, entonces puedo despejar el campo eléctrico de acá. ¿Fuman? ¿Es creíble esto? Facu, te hago una pregunta. Sí. No termino de entender si es que la fuerza que siente cada carga la hace el punto C, que no sabría qué es, o la hacen las otras cargas, digamos, las negativas y las otras positivas. Es una buena pregunta. O sea, la partícula va a sentir una fuerza por el B, que va a ser esta fuerza magnética que fue de la que yo estuve hablando hasta ahora, ¿no? Que es la que te manda para afuera esos positivos y para adentro esos negativos. Pero en el momento en el que acá se empiezan a acumular todas las negativas, y acá todas las positivas, va a aparecer un campo eléctrico que va a venir en esta dirección, ¿no? Porque tengo carga positiva acá, que es donde sale el campo eléctrico, y carga negativa acá, que es donde entra. Entonces se me va a generar un campo eléctrico hacia adentro. Exacto. Entonces, si uno lo mira, dice, pero justo ese campo eléctrico va en contra de mi fuerza magnética. Entonces, claramente, lo que me está generando el equilibrio no es tanto
una noción así como dictatorial de decir no te podés escapar del disco. Es un, che, guacho, acá hay un montón de carga, no vengas más para acá, porque tenemos ya, este barrio ya está lleno. Entonces, cualquier carga que haya quedado en el centro, que se haya dormido por alguna razón y no haya llegado a ir al borde a tiempo, cuando se quiera acercar va a haber muchos compañeros con la misma camiseta y lo van a empujar para afuera. Entonces, eventualmente las cargas que quedaron en el centro van a tener que estar quietas, porque la fuerza magnética les va a decir, andate para el borde, por ejemplo, las positivas. Pero cuando quiere ir para el borde va a ver que hay un montón de positivas más. Entonces, esas la van a hacer una fuerza en respuesta. Entonces, idealmente en el estacionario, todo se quedó más o menos quieto, y esa carga tiene una fuerza eléctrica y una fuerza magnética que se compensa, entonces queda quieta respecto del disco, ¿no? Si quieren pueden pensar que me paré en el sistema del disco, pero no es muy cómodo. ¿Se ve? O sea, no es que C los atrae. Lo que los atrae, digamos, al centro es la fuerza magnética, que es B por B. A ver si... Recuérdense que la fuerza magnética es el radio por omega en dirección de tita, ¿no? Ahora lo vemos, es la fuerza del cuerpo rígido, ¿no? Es la distancia al centro de giro, que es C, en este caso va a ser R, por omega. El único lugar donde eso va a ser 0 es en el centro. Entonces, cualquier carga negativa solo va a tener fuerza magnética nula en el centro. Es el único lugar. Cualquier otro lugar va a tener velocidad, entonces va a tener una fuerza magnética. ¿Que a dónde la va a tirar? Hacia el centro. ¿Se ve? ¿Los estoy matando? ¿Puedo hacer una última Sí, por favor. acotación o pregunta? Cuando se juntan se genera esta fuerza eléctrica y podemos decir que, es una pregunta, podemos decir digamos, se contrarrestan ambas fuerzas, porque si no se contrarrestaran, habría un desbalance, digamos, de cargas positivas y negativas, y eso no hubiera sido un conductor en su momento. Claro, sí, habría un desbalance que seguiría estando, o sea, hay un desbalance. Cuando esto está girando, hay un desbalance de cargas. Lo que pasa es que si yo digo que las fuerzas no se anularon, es porque las cargas todavía se siguen moviendo. El único momento, o sea, en una condición necesaria para que las cargas se dejen de mover, es que la fuerza sea 0. Entonces, acuérdate, estamos en un conductor y en general tratamos de trabajar en condiciones estacionarias. Entonces, las cargas tienen que tener fuerza 0, porque a lo sumo se tienen que mover con una velocidad constante. Entonces, la fuerza seguro tiene que ser 0. Eso es otra forma de encararlo. O sea, yo necesito que cualquier carga dentro del disco sienta que la fuerza total es 0. Cosa de que a lo sumo se mantenga girando junto con el resto del disco. Ahora, ¿quién le provee la sensación centrípeta? Bueno, es un tema un poco más espinoso, pero se ve la idea de que se tienen que compensar las fuerzas electromagnéticas entre sí dentro del material, cosa que ninguna carga sienta fuerza. Entonces, todas están en equilibrio. Siempre tratamos de trabajar, a pesar que a veces las cosas dependan un poco del tiempo, tratamos de trabajar en el equilibrio. En el momento en el que yo empiezo a girar el disco, o sea, cuando arranca con omega 0 y lo empiezo a acelerar, esto es un quilombo. El potencial se puede ir para cualquier lado, la FEM puede ser cualquier verdura. Pero una vez que esto ya llegó a un estado en el que está girando como uniformemente, ahí ya todo se estabilizó bastante. Entonces, yo espero que las cargas hayan encontrado una posición que les gusta y se hayan mantenido ahí. Perfecto. ¿Se ve? Entonces, sobre todo punto del disco, tiene que valer que la fuerza es 0 y por ende el campo eléctrico tiene que ser la velocidad de ese punto. Este punto ahora es material, ¿no? Porque es un punto del disco, no un punto matemático sobre un disco, es un punto del disco por B, campo magnético. Entonces, si yo me acuerdo que esto es un punto fijo del disco, las que estén a distancia R del centro van a tener la aceleración de un cuerpo rígido. No voy a hacer el producto vectorial, creo que me creen, que si el omega sale en Z y yo tengo el R que va en el reversor, hago el producto y me da omega R en phi versor, donde phi versor es en sentido antihorario, como siempre, en cilíndricas al menos, como siempre. ¿No? ¿Esto tiene sentido?
Es lo que puse acá, básicamente. Es perpendicular al vector R y está sobre el plano. Entonces, ya está. Meto esto. Acá B es constante. Corrigido. B es constante en Z siempre. Para todo punto, por más que se esté moviendo. B es extremadamente uniforme. Entonces, lo que me termina quedando es Z por phi. Entonces me da una fuerza, que está en un campo eléctrico, que depende de R, pero va en menos R versor. Que es lo que ya habíamos medio previsto, ¿no? Las cargas positivas se van hacia este extremo, empujadas por la fuerza magnética, las negativas se van para adentro, tengo carga negativa acá, carga positiva acá, hay un campo eléctrico que las une. Y está bien, va en menos R versor, tiene sentido. Ahora que crezca linealmente con R, está bien, yo fumo, pero tiene cierto sentido porque significa que la fuerza eléctrica en el centro tiene que ser 0, porque la fuerza magnética es 0, así que no es tan desquiciado. Pero se ve esto de acá, se ve la física subyacente. Acá lo que hice fue dar vuelta al producto vectorial para absorber el menos, porque me daba fiaca tener muchos menos. Pero se ve. O sea, Facu, lo que estás diciendo es que es como que hay un reordenamiento de las cargas, digamos, en el bicho. Exacto. Ok. Por la fuerza magnética. Claro. Y tiene sentido porque cualquier desbalance de potencial, cualquier FEM, en el fondo es un desbalance de carga. Porque si yo no distribuyo la carga, si mi ρ es 0 en todo punto del espacio, no tengo potencial. No tengo FEM, no tengo campo eléctrico, no tengo nada. Entonces las cargas se tienen necesariamente que desbalancear. Claro, perfecto. Incluso en una batería, perdón, un último comentario y te dejo, perdón. Incluso en una batería de litio hay un desbalance de carga. O sea, en cualquier batería, aún las que no tienen tanto más electros, son más químicas, el desbalance de carga tiene que estar, es necesario. Sí, perdón, me decías. No, era una pavada, digamos, o sea, yo pensaría que, digo, te terminó dando que te queda una constante. Por cómo lo empezaste a decir, me imaginé que por ahí podía empezar a oscilar eso, pero eso es lo que pasa en corriente alterna, digamos, ¿o no? O sea, al final, en vez de La que se te quede... oscilación, sí, no, tenés razón. Si yo solo pienso en las fuerzas, esto oscilaría, por ejemplo, alrededor del centro, ¿no? Porque la fuerza magnética lo tira, cuando llega acá la fuerza magnética es 0, pero la velocidad no es 0. Entonces se pasa. La fuerza magnética apunta. Entonces empezaría a oscilar. Debe ser un conductor, un superconductor, digamos, algo que no tiene resistencia, donde los electrones no lo frena nada. Eso sería cierto. Pero acá, en algún momento, el electrón que se viene para adentro se va a comer un ion, se lo va a llevar puesto, va a perder energía y se va a tender a frenar y eventualmente se va a terminar quedando quieto. Los conductores son ideales, pero tienen disipación. Y por ahí de Joule. La verdad es que la ley de Joule te hablaba de que cada tanto, cuando uno la derivaba microscópicamente, cada tanto los portadores de carga se comen una piña con algo, o sea, con ellos mismos, pierden energía y se tienden a quedar quietos. Sí, sí. Entonces acá pasa lo mismo. El electrón sí, si uno solo mira la fuerza magnética, tendería a oscilar. Pero en algún momento de la oscilación se va a comer, se va a llevar puesto algún otro portador que venía para el otro lado y va a perder energía. Puede ser un portador, puede ser un ion que esté quieto, puede ser un montón de cosas. El punto es que en algún momento la cosa llega al equilibrio. Como el péndulo no oscila por siempre, en algún momento se frena. En la realidad. En la cuenta sí, oscila por siempre. Pero uno sabe que en algún momento se va a tender a estabilizar. Y lo que yo digo es que donde se estabilice, tiene que haber fuerza 0. Porque por más disipación que haya en un sistema, por más que yo te lo frene con rozamiento, con todo lo que quiera, si hay una fuerza no nula, la cosa se va a tender a mover. Entonces, para que algo se frene y se quede frenado, tiene que haber algo que lo frene primero y después tiene que dejar de haber una fuerza que lo tiende a hacer moverse. ¿No? O sea, yo agarro una bocha, un cuadrado, lo empujo sobre una mesa y sí hay rozamiento. Y si yo lo dejo de empujar, se va a frenar. Pero mientras yo lo empuje, el rozamiento no necesariamente me lo va a frenar. Entonces, la condición de que la fuerza sea 0 es clave. No me basta solo con decir, bueno, hay disipación. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Ahí creo que entendí mejor. Gracias. Lo que quiero convenceros es que esto tiene bastante más. Esto como que acá no hicimos nada raro, acá es todo físico.
todos los puntos, los lugares que tomamos, todo lo que hicimos acá es física, nunca definimos una curva en el éter. Todo esto es matemático, todo esto es físico, perdón, no matemático. Todos los puntos son algo que existe y que le puedo atribuir propiedades físicas, una carga, lo que sea. Entonces, teniendo el campo eléctrico, puedo calcular la diferencia de potencial entre A y C. ¿Qué hago? Bueno, hago una integral de curva entre A y C. Esa integral de curva, bueno, nada, la hago. Me va a dar, como esto es lineal en R, al integrar, hay que tener cuidado con cómo hice la curva. Yo le hice que venga para acá, entonces tengo que integrar para atrás. Entonces me va a salir un menos, bla, bla, bla. Y me va a quedar menos B0 por omega, y este R, cuando lo integro, me queda como R cuadrado sobre 2, y me termina quedando esta expresión. Una consulta. Sí. Es medio un detalle quizá para molestar también, pero hablar de diferencia de potencial ¿no sería un poco de abuso de lenguaje? Porque técnicamente acá el campo eléctrico deja de ser conservativo, justamente, ¿no? Como que yo siento que más correcto sería llamarlo fuerza electromotriz o algo así. No, acá lo que pasa es que B es constante, ¿no? Sí. O sea, acá la ley de Faraday diferencial te dice, que vale siempre, te dice, ρ D es la derivada respecto del tiempo de B. Y B es constante, así que es 0. Ah, claro. E no deja de ser conservativo acá. De hecho, si mirás esta forma funcional, no sé qué tan duchos están, pero esto es re conservativo. O sea, esto es un R en R versor, es un flujo que sale, o sea, es súper, súper conservativo. E no dejó de ser conservativo en este caso, porque B es constante. Y lo gracioso es que tiene una propiedad interesante, que es que aun si yo me paro en el sistema del disco, y yo veo el disco quieto, a B lo sigo viendo constante. Es muy loco, para mí es muy loco al menos. Porque aunque el disco esté girando, yo a B lo veo quieto, porque es constante y estoy girando paralelo a B. A diferencia del caso de la espira, donde si yo me paro en la espira, a B sí lo veo girando como loco. Acá lo veo totalmente quieto. No, es una sutileza, no es trivial, pero va por ahí. Además, está bien, yo, como decís vos, a lo sumo digo, bueno, está bien, no es una diferencia de potencial, es un trabajo, un trabajo por unidad de carga para llegar de punto A a punto B, que es en el fondo una FEM, y ya está. Me desentiendo. Pero sí, es una buena observación. Pero no me quiero meter en esos detalles porque Faraday es una de esas leyes que se pone picante. Pero se entendió la lógica y se ve y tiene sentido, y físicamente me parece que espero haber logrado convencerlos de que efectivamente, como la fuerza magnética me genera un desbalance de carga, es razonable que yo tenga esta diferencia de potencial. De hecho, esta fue la forma en la que a mí me lo resolvieron cuando cursé F3, nadie me habló de la curva rara de arriba, y no sé ustedes qué tan crédulos están, pero esto es mucho más creíble que, al menos para mí, que lo anterior. O sea, está bien, hay mucho más movimiento de manos a lo físico, pero bueno, somos físicos, no debería horrorizarnos mucho. Capaz la curva matemática es un poco más rara, no tiene mucho contenido físico. Pero vemos de que en el fondo es eso. Y similar a lo que, para completar con lo que me había apuntado Lucas antes, es si yo hubiera tomado un punto que se movía, bueno, ese punto va a tener una velocidad, voy a poder hacer todo este procedimiento para ese punto, y voy a ver que entre este punto y este punto acá, que también se mueve, voy a tener otra diferencia de potencial, y cuando yo haga toda la curva voy a tener la diferencia de potencial de acá a acá, más la de acá a acá. Bueno, acá es constante, ¿no? Porque depende de R, o sea, todos los puntos del disco están al mismo potencial, es razonable. Entonces, si yo hago la curva con un punto acá que se está moviendo, por esta fuerza de Lorentz, digamos, me aparecería un término más a la diferencia de potencial. Y por eso me cambia el valor de la FEM. ¿Se ve ahora, Lucas, eso? Sí, sí. ¿No? Porque este punto va a tener una velocidad. Sí. Sí, me queda mucho más claro con esta cuenta y creo que lo voy a terminar. Eventualmente voy a terminar viendo la relación entre las dos. Sí, es que es raro, pero como te digo, tiene que ver con que la ley de Faraday-Lenz, la forma integral, está teniendo información adentro de la idea de la fuerza de Lorentz. La tiene metida adentro. Cosa que la ley de Faraday-Lenz diferencial, o
o sea, rotor de E igual a menos la derivada de B respecto al tiempo, esa no tiene información en principio sobre la fuerza de Lorentz. Estoy bastante seguro, no, tampoco voy a afirmar nada. Lo que te puedo jurar es que la versión integral tiene información de la fuerza de Faraday. Eso es en el fondo medio que cualquier ejercicio que puedas resolver por la ley de Faraday-Lenz, lo podés resolver usando la fuerza de Lorentz. A lo sumo te vas a volver loco. Claro. Bueno, esto es lo que había dicho, esto solo lo dejé como para que quede más claro. Tendría que haber hecho al revés las diapos, quizá. Perdón, mala mía. Bueno, esto queda para que lo puedan leer. Lo que yo quería decirles es, queda como desafío si quieren, pueden hacer el ejercicio 1 usando la fuerza de Lorentz. Yo no se lo recomiendo a nadie que quiera mantener su cordura, yo ya la perdí ayer a la tarde intentando hacerlo así, pero sale, vos podés usar el mismo procedimiento, decir, ok, cada punto de la espira que está rotando, ¿qué velocidad tiene? Van a pasar cosas, van a poder usar esta lógica para llegar a un campo eléctrico que va a depender del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, donde ahora la velocidad es un poco menos trivial. Acuérdense que esto no está girando así, está girando alrededor de este eje. Entonces, este punto no va a tener la misma velocidad que este punto, porque tienen una distancia al eje de giro distinto, hay que parametrizarlo con el seno de tita, pasan cosas. Ahí sí les va a dar que el campo eléctrico no es conservativo, tiene que ver con, como les digo, que en el sistema del fijo a la espira, B sí se está moviendo. Entonces, como que, digamos, hay una ley de Faraday que está actuando, pero en otro sistema de referencia, entonces uno lo puede entender un poco así. Y se puede obtener la FEM y va a dar lo mismo. Si alguien tiene ganas de hacer el ejercicio, es un poco desquiciante, pero sale y quizás uno puede entender un poco mejor la física. E insisto, les va a dar que el campo eléctrico es súper no conservativo sobre la espira. Sobre la espira en particular. Afuera no nos interesa. Acuérdense que nos interesa solo en el borde de lo que sería la espira. Pero bueno, si lo quieren, lo prueban a hacer. Yo capaz después, si veo que hay el más mínimo interés, lo puedo resolver y subirlo para que lo miren. Una forma de perder la cordura. Algunos comentarios antes de cerrar esto. Un comentario sobre el ejercicio 4 y el ejercicio 6. Se mira el ejercicio 4, si quieren abrir y mirarlo. Lo que son dos rieles que están cerrados por arriba, digamos, es como básicamente es un rectángulo que uno de los lados le dan una patada y se empieza a mover con una velocidad constante, o sea, arranca con una velocidad constante. No sé si lo están viendo, no sé si se imaginan o se están viendo el ejercicio, no creo. Bueno, el punto es que es un rectángulo, que uno de los lados le dan una patada, entonces le dan una velocidad inicial V0. Y hay un campo que lo está atravesando. Entonces les da una resistencia, ¿por qué? Les dice, la pata esa tiene una resistencia tanto, porque en el fondo uno dice, bueno, está bien, eso se va a empezar a mover, va a empezar a cambiar su área, esa espira, entonces va a empezar a cambiar su flujo, entonces se va a generar una FEM, que me va a generar una corriente. Para eso necesitan la resistencia. Cuando lo vean en el ejercicio les va a quedar más claro, espero, y si vuelven a releer esto. Entonces, esa resistencia les va a inducir una corriente sobre la barra, para la que van a tener que usar la fuerza que ustedes ya conocen, de cómo es la fuerza sobre una corriente, que es de la ley de Biot-Savart. Especial, en caso particular, para un campo magnético constante. Y lo que van a notar, si lo hacen bien, es un lindo ejercicio, me encanta, casi lo hago, pero me parecía que está bueno que lo piensen, que lo van a ver es la noción de frenado magnético. Van a ver que este término va a tender a frenar a la barra, y está bien, ¿no? Porque esta corriente, en el fondo, va a depender de la velocidad, entonces la fuerza va a ir como la velocidad, cual es muy, muy interesante. Entonces, tiene una fuerza que va como menos la velocidad. En F1 seguro vieron que la fuerza viscosa, medio que va así, va como menos la velocidad. Y el frenado viscoso es, bueno, un frenado bastante lindo, bastante suave. Y si ustedes estuvieron, sea de expositor o yendo a la Semana de la Física, es un experimento que se hace todo el tiempo. No sé si lo vieron, el de los tubos de distintos materiales que uno les tira un imán. No sé si alguna vez lo vieron. Quería poner un link, pero no encontré ninguno que vaya al grano.
¿Alguno fue a la semana de la física o vivió este experimento del que estoy hablando? Si estuviésemos en clase presencial, lo haríamos. Sí, no. Están ahí los fierros, se los pedís a los tubos, se los pedís a... En bajas pedís ahí en temperaturas lo difusión. pedía. Sí, o a Guille, ¿no? Claro, a Guille Matei. Mm. Perdón, quería encontrar un video, pero la verdad que no encontraba uno que tuviera tantos tubos como el de la semana de la física. Algunos te agarran y te tiran en 2 tubos, ¿viste? Y se ve. La semana de la física hay un montón de tubos, de un montón de materiales, cada uno más conductor que el otro. Entonces, esta resistencia cambia, entonces la corriente es mayor, entonces el drag es distinto. Me salió el término de fluidos. La viscosidad es distinta, entonces uno ve que caen a distintas velocidades los imanes. Definitivamente voy a buscar un video y después lo subo a la página. Voy a tratar de buscar un poquito más fuerte, a ver si encuentro uno mejor. Pero es un experimento clásico de la semana de la física, está buenísimo. Súper, súper lindo. Y el último comentario que quería hacer es el ejercicio 6. Ahora sí les van a dar un problema donde lo que varía es el campo magnético y la curva es constante. Acá sí pueden usar la forma diferencial de Faraday-Lenz, pueden resolver una ecuación diferencial si quieren, o pueden usar la forma integral, también la pueden usar, pero van a tener que usar argumentos de simetría similares a los de... Para mí lo mejor igual es usar la forma diferencial de Faraday, resolver la ecuación diferencial, porque van a tener que usar los aumentos de simetría del problema. Listo, después, cuando hagan el ejercicio, vuelvan a ver esta diapo y capaz les cae mejor la ficha, yo la subo y queda. Así que eso es mi clase de Faraday. ¿Tienen alguna duda o algo? Es un buen momento. Sí, Facu, disculpa, voy a volver a lo que decía antes, porque se me ocurrió pensar algo que hizo que se me rompa un poco el argumento que me diste, pero a lo mejor soy yo, no sé. Vos me decías, ok, esto acá tiene que ser conservativo porque B no cambia. Pero yo me puse a pensar, ok, bueno, voy a ver si hago la integral mentalmente, o sea, pensándolo así nomás. Si hago la integral en una curva cerrada me debería dar 0. Sí. Pero digo, bueno, yo puedo elegir la curva que usamos cuando lo resolvimos por Faraday. Pero esa integral justamente no daba 0 porque da lo que es la derivada respecto al tiempo del flujo. Pero claro, es porque vos me dijiste, vos digamos, me justificaste que acá tampoco era conservativo porque B no cambia con el tiempo, pero lo que cambia con el tiempo es el flujo, porque justamente este ejercicio con Faraday no lo hicimos con la forma diferencial porque la curva era dependiente del tiempo, digamos, cambiaba. Claro. Exacto. Entonces no es conservativo. No. Lo que está pasando, en realidad hay una cuestión. Está muy bien lo que decís. Lo que pasa un poco es que cuando uno hace Faraday con esa curva rara que yo les tiré, que acuérdense, en el fondo cuando uno usa las formas integrales de todas estas leyes, son medio artilugios matemáticos, ¿no? En general, como decía, la superficie de Gauss o la curva de Ampère que uno usa para resolver por Gauss o Ampère los campos eléctricos y magnéticos, no tiene ninguna significancia física, es algo que matemáticamente yo inventé. Bueno, algo similar ocurre con la curva. Entonces, es una curva medio rara porque una parte de la curva está en un sistema de referencia y otra parte de la curva está en otro sistema de referencia, ¿no? Si yo vuelvo acá, este cacho de la curva está en el sistema de referencia fijo al disco y esta curva está en el sistema de referencia que no está fijo al disco. Estás como mezclando sistemas de referencia. Yo creo que yo lo pensaría por ahí. No me parece tan directa justamente no me parece tan directa la comparación, en algún sentido, porque estás haciendo un pedazo de la curva en un sistema de referencia y un pedazo de la curva en otro. Recordate que yo había comentado al principio, no di la fórmula y no es la idea que uno se queme la cabeza con esto, pero cuando uno cambia de sistema de referencia, el campo eléctrico cambia, porque empiezan a pasar cosas con que lo que antes veías como corriente se empieza a ver como carga, porque entre comillas, las corrientes son cargas que se mueven, entonces cuando te mueves paralelo a una corriente, las ves las cargas con menor velocidad, más quietas. No quiero entrar mucho en eso, pero ¿entendés a lo que voy? Es como que estás haciendo un pedazo de esta curva en un sistema de referencia fijo al omega y otro en este sistema de referencia que está fijo al espacio. No es lo mismo el campo eléctrico en esos dos sistemas. Entonces yo no puedo, en principio, me parece, que Andrea o Pablo me estoy diciendo cualquier delirio, no puedo usar esta expresión para los dos sistemas de referencia.
porque cuando yo paso de uno a otro, me va a cambiar. Este, digamos, es válido en el sistema de referencia fijo al disco. ¿No? Sí. Porque yo lo hice sobre puntos que se mueven con el disco, digamos. En el momento en el que yo me quiero pasar a un sistema donde, a otro sistema de referencia, esta expresión va a tender a cambiar. ¿Se ve? O sea, lo que estoy tratando de decir es, no te puedo decir que estoy tratando de No, pero destruir tu ¿por qué argumento más de fijo al convencerte de que el disco? mío vale. Discúlpame, ¿por qué Sí. fijo al disco? Vos estás viendo que el disco se mueve, que cada punto del disco se mueve con un BDR, digamos, cada punto sobre el radio del disco. Está Claro. por afuera Exacto. del disco. Entonces, Ok. si yo quisiera hacer esta curva, me tildo. O sea, lo que trato de decir es, la circulación, si yo hago una curva así, que viene, va y vuelve, pero toda esta curva se mueve con el disco, yo puedo usar esta expresión del campo eléctrico, porque esta expresión del campo eléctrico sale de la idea de que los Claro. puntos sobre esta curva se están moviendo, ¿no? Porque Claro, puse esto. ahí sí estás como fijo, estás solidario al disco, entonces no ves la velocidad, pero ves el campo eléctrico. Exactamente, entonces sobre mi curva solidaria al disco, el campo eléctrico es este. Ahora, si mi curva no es solidaria al disco, este no es el campo eléctrico. Y es medio raro, porque uno dice, che, pero entonces, para 2 puntos puedo tener distintos campos eléctricos, dependiendo de si estoy moviéndome o no. Sí, Y sí, eso es lo que termina pasando. En la transformación que uno hace de Galileo, la que comenté al principio, y que no vamos a ver, perdón, uno ve que cuando uno se empieza a mover, depende de qué sistema está, E cambia. Y si uno tiene en cuenta ese cambio, bueno, es cierto, uno puede hacer ese cambio y E no va a tener esta forma. Entonces, si yo quiero hacer una pata de la curva que no se mueve y otra que sí se mueve, no puedo usar el mismo E en ambas. Tengo que hacer una transformación. Ok, pero entonces este campo, ¿cuál sería? ¿Que está fijo o el que vemos desde afuera? Este es el que está fijo, creo. Sí. Sí, es el que se ve desde afuera. y es el que equipara la fuerza magnética. Y es el que equipara la fuerza magnética, exacto. Es un poco confuso, sí. Es que ese es el tema. No me sale tan trivial decirte cuál es cuál, porque ahora me estoy mezclando yo mismo, perdón, Hiciste el lío pero con eso. te puedo decir que son No. distintos. Y ya con eso te rompí tu argumento, que es lo único que yo buscaba, la verdad. Soy medio cruel, perdón. Pero No, el problema es con el potencial, ¿no? No Sí. les termina de cerrar que haya un potencial. Igual, a ver, olvídate la palabra potencial. Esa integral de E, distinto de cero, la podés definir igual. Se define como diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Sí, eso es independiente si sea conservativo o no, eso lo podés definir igual. Claro, porque no es cerrada la línea. No, sí, por eso, pero mi Ah. cuestión original era decir, bueno, a esto a lo mejor le deberíamos llamar fuerza electromotriz en vez de diferencia de potencial, porque usar la palabra Una potencial como que hace cuestión medio... sí. Sí, nominal, ok. no tendría que haber. Es que en el Por fondo eso uno era para generaliza. molestar. No, está muy bien. Está muy bien que molestes. Lo que te quiero decir es que uno medio que a veces generaliza esta noción de potencial para Sí. meter también la fuerza electromotriz, porque como te digo, dentro de una pila, por ejemplo, una de litio y no sé qué más tienen, no hay realmente un potencial bien definido porque hay una fuerza extra que te mueve las cargas que no es eléctrica. Pero uno dice, bueno, es como un potencial, porque hace que las cargas hagan lo que haría un potencial parecido. Entonces, uno un poco lo generaliza y tenés razón, estoy siendo un poco laxo con la expresión y quizás no debería, pero bueno, pensalo como FEM si Es querés una entre A y FEM, B. claro. De hecho, es así como se define, ¿no? Sí. Así que es eso. Bueno, dejo de Tiene grabar. las mismas unidades, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, yo también Las mismas unidades representan pero lo mismo. me reprimí porque pensé que no les iba a gustar la respuesta, pero sí. Ey, claramente. como yo te digo que el torque es una energía, porque tiene unidades de energía. ¿El Thor? ¿Qué? El torque tiene unidades de energía, así que Ah, claro. tiene que ser un vector de energía, algo así. Sí, yo sé que esto es muy peliagudo, y por eso quizás algunos, a pesar de que les resulta físicamente menos intuitivo, esto no entra en ninguno de esos problemas, este análisis de acá. Por eso es que en general uno resuelve los problemas de Faraday-Lenz usando, vaya redundancia, Faraday-Lenz, y no se mete tanto con la fuerza de Lorentz.
Esto lo que tiene, como decía, es no tiene mucho contenido físico, es medio como que uno no entiende bien lo que está pasando. Si uno quiere entender bien lo que está pasando, aunque con estos pequeños caveats, como dirían en inglés, estos pequeños detalles, uno tendría que venir a esta parte. Pero se da cuenta de que para entender un poco la física se tiene que creer medio, tragar, digamos, un par de cosas un poco raras, pero es en el fondo medio lo que está pasando. Así que, perdón si esto los confundió más, mala mía, sino esta es, digamos, la forma de resolver el ejercicio por Faraday Lens. Ustedes tienen que hacer la guía, les recomiendo que lo encaren de esta manera, porque es la forma, y en general en Faraday Lens, de nuevo, es igual que en Gauss, igual que en Ampère. El truco está en armarte la curva adecuada. Como es una curva matemática, no tiene que tener ningún sentido físico, simplemente tiene que tener las propiedades que a vos te permitan calcularla de forma cómoda. En este caso, que es que sea fácil de calcular, que tenga una normal y un área que uno pueda conocer sin volverse loco. Ujú. Bueno, ahora sí dejo de grabar. Sí. Ok. ¿Puedo hacer una